Hace poco, dialogando con algunos amigos, me preguntaban cuál era mi opinión, ya cambiando un poco de tema, sobre la inteligencia artificial, si estaba bien, si estaba mal. Y como lo he dicho antes, creo que depende de diversos factores. Primero, si es una inteligencia artificial controlada, que sea una herramienta de búsqueda, de información, de progreso, de facilitar muchas cosas, que obviamente habrá una resistencia, como la hubo en su día con la gran revolución industrial, o si esto se puede transformar en una herramienta militar y se puede volver casi como en una película de ciencia ficción en nuestra contra y manejar, manipular fuentes de energía en contra de la voluntad humana, centrales nucleares y un largo etcétera. No es ningún delirio lo que estoy diciendo. Pero dentro del uso doméstico de la inteligencia artificial, creo que no está mal utilizar las nuevas herramientas para potenciar nuestra búsqueda de información, para crear imágenes, gráficos para una presentación, para una conferencia y un largo etcétera. Yo creo que eso no está mal, al contrario, es parte de la evolución de las herramientas tecnológicas. Ahora bien, yo les hablo como autor, como escritor, yo jamás permitiría que una obra completa se escriba con inteligencia artificial, como sé que algunos están haciendo. Un asunto es que busques información, que tratas de comparar cosas, y uno muy diferente, que crees una pieza musical completa o crees un libro completo con inteligencia artificial, que los hay, y me parece bien que se diga que se ha hecho así, como un experimento o como lo que fuese, pero tampoco hay que apagar la creatividad humana y lo que implica el arte humano en general, ¿no? Creo que ese aspecto se tiene que comprender mejor para no perder, pues, el asombro, la magia, las características más humanas. No se olviden, y con esto cierro estas preguntas que me suelen hacer sobre la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial en las aplicaciones domésticas que tienen en sus ordenadores o en sus dispositivos móviles o celulares se maneja oficialmente y debe ser así, como aseguran varias compañías muy conocidas de IA, con la Clear Web, con la Clear Web, es decir, con todo lo que se ha publicado en la web convencional, artículos, archivos, noticias de medios fiables. La inteligencia artificial no hace búsquedas de la dark web, esto hay que aclararlo, y sigo hablando de las aplicaciones que ustedes conocen y las domésticas, ¿ok? Las que pueden descargar de las stores, tipo Apple Stores, Android o las que fuesen. Y tampoco pueden leer libros, que están protegidos por derechos de autor. O sea, les pueden hacer resumen de qué se trata el libro, pero no lo pueden leer. Pero si hay un PDF publicado de un libro de determinado autor que se subió a una página no oficial, ¿lo puede leer? De pronto lo puede, pero no lo hará. Entonces tengan mucho cuidado porque algunos investigadores, entre comillas, se están acostumbrando a preguntarle todo a la inteligencia artificial y es una búsqueda interesante, pero no deja de ser superficial. Sigan acudiendo a los libros de los autores, a la profundidad y no dejen de ejercitar su mente, su cerebro, el espíritu crítico, el pensamiento crítico a través de la lectura, que no debe ser reemplazada a mi modo de ver las cosas por 3, 4 o 5 líneas que uno lee en el celular, en las redes sociales o en estas búsquedas impresionantes en segundos que hace la inteligencia artificial. Creo yo que no debemos dejar de maravillarnos y de seguir profundizando, porque el ejercicio del pensamiento, de la profundidad y de conocer también, y lo digo como autor, en todo su contexto, lo que un escritor, lo que un investigador ha dejado en un libro, creo que eso es irreemplazable con los resúmenes o comparaciones que pueda hacer una inteligencia artificial. Insisto, todo esto no me parece que esté mal, no creo que esté mal. Creo que la inteligencia artificial y las aplicaciones como tal es parte del progreso humano. El asunto es cómo se utilice y yo me resisto a caer en las fauces de ese leviatán, y me refiero al abuso de ciertas aplicaciones que podrían
llevarnos a una excesiva comodidad y a un detrimento de nuestra capacidad artística y de pensamiento. Una cosa es como herramienta, como asistente, y otra cosa es lo que acabo de advertir. Así que están pasando cosas increíbles en el mundo, pero hay que separar en este sentido el agua del aceite. Y sobre hallazgos científicos, me pareció maravilloso lo que acaba de encontrar el telescopio espacial James Webb. Me refiero en torno a la estrella K218 y el planeta en la zona habitable del mismo nombre, solo que le añaden la B, o sea, K218b, que está a unos 124 años luz de distancia, si mi memoria no me falla, y han encontrado pues una serie de elementos, una biofirma que lo hace habitable, y es un hallazgo extraordinario, increíble, muy distante para nuestra actual tecnología, pero creo que la discusión sobre la posibilidad de vida, hablo de vida, no vida inteligente, en el universo cada vez se va estrechando más desde la discusión oficial, desde la discusión académica, y creo que eso es muy importante. Sin embargo, más allá de este importante descubrimiento, no perdería de vista todo lo que implica Alpha Centauri, todo lo que implica Próxima B, porque estamos a solo 4,3 años luz de distancia y quienes siguen mi trabajo saben que de acuerdo a los mensajes de estos seres, allí se encontraría el futuro de la especie humana, en esta Tierra 2 de la que hemos venido hablando. Distintos científicos han apuntado a esa pesquisa, a esa búsqueda, como lo ha defendido Stephen Hawking y también, obviamente, A.B. Love, el autor del libro Extraterrestres, que se los recomiendo, el astrofísico de Harvard. Así que gran descubrimiento a 124 años luz de distancia, pero hay misterios mucho más cerca, incluyendo nuestro propio planeta. Acabo de subir un vídeo en mi canal de YouTube que explora justamente el secreto del Minius, la partícula antes de la nada, esta tecnología cósmica e hiperdimensional, no sé cómo definirla, cómo denominarla y si los términos que estoy empleando son en rigor correctos, pero que estos seres han mencionado como el santo grial de su física y que podría ser el de nuestra física en el futuro, que se podría redescubrir gracias a los grandes aceleradores de partículas, que esto también implica otras discusiones, y que nos llevaría a un progreso inimaginable en la navegación espacial y poder alcanzar con otra tecnología la mencionada Tierra 2. Así que he publicado un vídeo hablando de esta partícula antes de la nada, Ominius, tal como se dio a conocer en el contactismo peruano en los años 60 y que nosotros volvimos a poner sobre el tapete en relieve en la discusión sobre esta importante revelación que incluso lleva también a ciertas prácticas que han llevado a cabo los grupos de contacto inspirados en la tecnología hiperdimensional, en la meditación, la visualización, la existencia de otros planos, y aquí estoy hablando directamente de la meditación del hipercubo o del tercer acto, que también menciono en el vídeo. Luego de esta transmisión lo pueden buscar, he colocado el link en Facebook y también está publicado en mi canal de YouTube. Hay un tema en particular que me han pedido que toque hoy, y me gustaría más que todo leerles para saber hacia dónde quieren apuntar esta parte que resta del diálogo sobre advertencias que se han recibido en mensajes no solo del contactismo extraterrestre, sino también videntes, sensitivos a lo largo del tiempo y que apuntan al impacto de un asteroide al que me he referido muchas veces en mis conferencias, en mis libros, en Instagram Live. No creo haberlo tratado aquí en Facebook. La conexión entre esos mensajes y el impacto de un cuerpo celeste que podría cambiarlo todo. No necesariamente porque generaría la extinción de nuestra especie si es que cayese un cuerpo de un volumen muy grande, pero así se trata de un volumen, entre comillas, pequeño, inferior a 1 kilómetro de diámetro, sería eh, igual contraproducente porque afectaría nuestra forma de vida y condicionaría todo lo que ya expliqué en su día con el proyecto El Arca y lo de Tierra 2 y migrar hacia otros mundos, intentar sobrevivir y esa información que ustedes ya conocen.
pero todo eso se asocia o se relaciona de acuerdo a estos mensajes, tanto de contactismo extraterrestre clásico, como de videntes sensitivos, hasta profecías religiosas, con ciertos eventos en el mundo que, entre otros temas, apuntan al Vaticano. Entonces se podrán imaginar que con la muerte del Papa Francisco, Internet es un hervidero y todos los medios de comunicación, eh, además de cubrir la noticia del fallecimiento del Papa argentino, muchos de ellos también se han visto tentados a las mieles de las profecías, desempolvando las supuestas profecías de Nostradamus, y cuando digo supuestas, ya me entenderán unos minutos más adelante, como las del monje irlandés Malaquías, la lista de los papas, las apariciones marianas, entre otras cosas. Entonces, cada vez que ocurre algo tan relevante como la partida de un papa, que sea uno católico o no, simpatizante o no de la Iglesia Católica o no, hay que comprender que se trata de una figura muy importante en el mundo, que afecta la fe de millones de personas, y si quieren, analizando esto de una perspectiva esotérica, la partida del pontífice, del gran pontífice del Vaticano, de un papa, afecta al egregor o el campo místico o la interconexión de muchas personas que siguen de cerca lo que ocurre allí en el Vaticano. Más allá de lo que uno pueda pensar o sentir al respecto, estoy hablando de una figura que aglomera una gran cantidad de energía mental de la especie humana. Estamos hablando de cientos y cientos de millones de personas y no es un detalle menor. Entonces, al partir, de acuerdo a viejas enseñanzas místicas que tal vez ustedes conocerán, como lo hemos explicado muchas veces, es un concepto que exploraron los Rosacruces, los primeros teósofos, y que tienen algunas fuentes ancestrales, tanto en la India, en el antiguo Tíbet, incluso la cosmovisión andina, cuando un personaje muy relevante, que congrega mucha atención, que toma decisiones muy importantes y está en un lugar de poder, parte, hay como una fluctuación en las líneas mentales que agrupan al pensamiento humano, en este caso lo que estoy explicando con el Papa Francisco, y espero haberlo explicado muy bien. Entonces, esto ha sucedido y obviamente pone sobre el tapete otra vez las profecías y los comentarios. Aquí les estoy leyendo. Luciana Fantinato habla del último papa, sobre Parravicini, vamos a entrar a ello, sobre Garabandal. También están aquí recomendando no hablar con las inteligencias artificiales. Bueno, eso depende de qué entendemos por hablar, ¿no? Hacer consultas, búsquedas en Internet, que ya utiliza inteligencia artificial hace mucho tiempo, me parece que está bien para investigar. Lo que a mí no me parece correcto es hacer, no sé, una terapia psicológica personal con ChatGPT. O sea, eso me parece que no es correcto. Pero en fin, sin irme por la tangente, ustedes saben que hace 12 años publiqué este libro, que lo tengo aquí en mi escritorio, en mi despacho en Capilla del Monte. ¿Si lo pueden ver? ¿Mm? El enigma del hombre gris, que publiqué en el año 2013 con mi querido amigo Roberto Villamil. Roberto Villamil falleció aquí en Capilla del Monte. Yo lo conocí en el año 2002 durante una de mis primeras visitas a los dominios del Cerro Uritorco. Villamil era un investigador del contactismo, fue íntimo amigo del polémico testigo de contacto Ángel Cristo Coglanis. De hecho, las fotografías del polémico caso ERS, de las luces extrañas de los terrones, son autoría de Roberto Villamil. Él se las entregó a un joven José Trigueriño, no tan joven, pero me refiero en el momento inicial o más importante de sus publicaciones allá a fines de los años 80. Trigueriño, José ya falleció también, pero Villamil tenía una pasión escondida, que era todos los misterios del Vaticano, porque él se formó como periodista y luego como corresponsal de guerra naval en Argentina, pero como periodista en Roma, estudió en Italia, hizo grandes contactos allí y tenía esas informaciones, mantenía las comunicaciones
De hecho, participó de un congreso en la República de San Marino, organizado por otro buen amigo, Roberto Pinotti, y allí conoció en ese congreso a Monseñor Corrado Balducci, miembro de la Curia Vaticana y amigo personal del Papa Juan Pablo II. Entonces, con toda esa información, Roberto vino a mí y me propuso escribir un libro combinando lo que se sabía de las profecías de Parravicini y una investigación sobre el Vaticano y sobre cuál es el concepto del enigma del hombre gris, tan famoso, tan popular aquí en Argentina. La intención no era escribir un tratado abundante con información muy específica que desvelase qué era el hombre gris, y mucho menos el libro queríamos que fuese orientado para el público que seguía este tema. Lo pensamos como un libro divulgativo para las personas que no sabían nada de este asunto. Y no sé si lo he contado antes, pero dos importantes editoriales, una de Argentina y otra muy importante de España, pero muy importantes, con contrato en la mesa, lo quisieron publicar. Pero en ese momento, cuando muchos sabían que estaba escribiendo este libro, en Argentina, noté algo muy particular, y lo voy a decir, sin ningún tipo de anestesia. Muchos se creían los dueños de las profecías de Parravicini, y muchos foros de internet se pusieron en atención a lo que íbamos a publicar, si íbamos a contar algo nuevo, si era solo divulgativo, si las interpretaciones nuestras eran correctas con las que ellos estaban publicando. Ojo que hay varios foros en internet al respecto de las psicografías de Parravicini, uno que yo respeto mucho y tengo grandes amigos ahí es el Foro Argento. Hay grandes especialistas de las profecías de Parravicini. Una de las personas que yo más quiero, respeto, es mi amiga Gabriela Decal, pero al margen de estas excepciones, hubo personas que nos amenazaron si es que nosotros publicábamos información, si asumíamos algún tipo de investigación sobre este asunto que tocara al Papa recién elegido, Francisco, al Vaticano, incluso también todo lo que involucraba a Parravicini. Fue tal así que nos tuvimos que reunir con familiares vinculados a los Solari Parravicini, que nos honraron con su participación en la presentación del libro allí en la ciudad de Buenos Aires, en el Hotel Gran Boulevard de la 9 de julio, y ellos vinieron allí. Y bueno, fue un libro divulgativo, pero renunciamos a publicarlo tanto en esta editorial de Argentina como en la de España. Y en un acto prácticamente rebelde, intransigente de mi parte, porque Roberto no estaba de acuerdo, decidí publicarlo en ese momento en Script, gratis, abierto. Y me acuerdo que en menos de un año lo leyeron más de 40.000 personas, más de 40.000 personas. Y obviamente los que ya estaban versados sobre este asunto decían, bueno, es más o menos lo que ya sabíamos y lo han combinado con lo del Vaticano y qué sé yo, queríamos que hablaran más del enigma del hombre gris, que sacaran más psicografías inéditas, pero es que el libro no fue orientado para ellos, sino para un público que no conocía esto, porque lo presentamos en Estados Unidos, en México, en República Dominicana, en España, en Francia, en Portugal, en Italia. Yo di conferencias hablando de esto y allá no se sabía mucho de Parravicini, créanme. Después de este libro, del PDF, de nuestras visitas y de las conferencias, y se lo digo con total verdad y honestidad, muchos periodistas empezaron a interesar aún más en este caso y a hacer documentales o especiales de televisión. Y bueno, en este libro recuerdo que tratamos sobre las profecías de Samalaquías, sobre las verdaderas profecías de Nostradamus y lo que se decía en aquel entonces sobre Francisco, que acaba de fallecer. Y se decía en una interpretación muy ajustada, porque Nostradamus, y esto que quede claro, y creo que otros especialistas ya lo han dicho, en ningún momento habla en sus cuartetas de un papa negro. En ningún momento. En ningún momento. Hay otras visiones paralelas, no atribuibles a Nostradamus, en donde se habla de un papa negro, de diferentes sensitivos, videntes, pero son muy contemporáneas. Se ha sacado de contexto las, eh, digamos, profecías o vaticinios
de este médico y esotérico francés, de Nostradamus. Así que no habla directamente de un papa negro, pero asumiendo esa interpretación forzada de uno de los pasajes de sus cuartetas, de sus centurias, para ser exacto, eh, nosotros jugamos con una interpretación en ese instante, ¿no? En el 2013, cuando Francisco recién había sido elegido, que tal vez simbólicamente y echando por tierra la no profecía de Nostradamus del Papa Negro, que no existe, pero jugando con ese simbolismo que estaba circulando, tal vez la vestimenta del Papa, como un jesuita negro, podría ser lo que muchos estaban esperando simbólicamente. Una profecía creada por la propia gente, por sus propias creencias, vamos a decirlo así, tal vez. Y Villamil, el recordado Roberto Villamil, estaba convencido que el Papa Francisco era el hombre gris. Esto es un tema polémico. ¿Qué era el hombre gris? Y de hecho, otro amigo, Fernando Diz, que escribe un artículo que colocamos al final de este libro, también lo creía. En el caso de Villamil, Villamil suponía que era la combinación del Papa Negro, el jesuita, el primer Papa jesuita y de América Latina en llegar al Vaticano, con el Papa tradicional de túnica blanca, que al combinarse generan el color gris, y que ese sería el hombre gris. Pero lo que yo aprendí, y aquí, sobre todo mis amigos de Argentina que siguen estos temas, es una opinión personal. No tienen que rasgarse las vestiduras o despelucarse con lo que voy a decir, por favor. Yo me he convencido, luego de leer las psicografías de Parravicini, las que aluden sobre la flor gris, sobre el enigma del hombre gris y todas estas cosas, el contexto argentino cultural cuando lo recibió, como también las conversaciones que tuve con el recordado don Pedro Romaniuk, que organizó una de mis primeras conferencias en Argentina, y las de Fabio Serpa, que fue amigo del propio Parravicini, y de algunos familiares con los que también me entrevisté. Yo, personalmente, y hablo título, insisto, personal, estoy convencido que el hombre gris no es una persona, que no es un papa y que tampoco es ningún político de Argentina o de otro país. No lo es. Para mí es un símbolo que habla de la gente, del pueblo, de la masa crítica, de un movimiento, de un cambio. Que aparezcan mujeres u hombres grises, vamos a decirlo así, como inspiradores de un movimiento, de un cambio de conciencia o de lo que fuese que transformen países, naciones o el mundo entero, es otro tema de discusión. Pero fíjese que el Papa Francisco falleció y nunca pisó Argentina como Papa. Entonces creo que a estas alturas ya no tiene ningún sentido discutir si Francisco era el supuesto hombre gris, porque tampoco vino a la Argentina. Esto lo he defendido en el libro, que como ya dije, fue un libro divulgativo para que llegue a un público que no sabía ni un ápice sobre estos temas. Creo que estamos viviendo un momento muy particular y también hay que aclarar que no sabemos qué es lo que viene para el Vaticano. Y aquí voy a hacer otro comentario nuevamente sin filtro, hablando en confianza con ustedes. Yo crecí en una sociedad católica en Perú. Hice mi educación primaria y parte de la secundaria en los Hermanos Maristas. Luego redescubrí con los años a la figura de Jesús, que yo considero fue un personaje histórico, real, una gran jerarquía. Lo he dicho siempre. Y la separo de las instituciones humanas, de nuestras creencias, de las religiones. Documentándome, viajando, sobre todo la primera vez que fui al Vaticano, que he estado media docena de veces en el Vaticano, yo llegué a una conclusión que también, insisto, es personal. Un asunto es el mensaje espiritual que se desprende de grandes maestros de la historia, como un Jesús, un Buda, por ejemplo,
y otros lo que los humanos construimos alrededor. Independientemente que existen sacerdotes maravillosos, comprometidos con su comunidad y que entregan mensajes de esperanza, de amor increíble, debo decir que el Vaticano se ha transformado en una verdadera compañía mafiosa por utilizar un término educado y rozando a que me baneen este vídeo. Casos de conspiraciones documentados, la banca vaticana, inversión en armamento. Sí, señores. Influyendo líderes de otros países, metiendo sus narices donde no les corresponde. Conspiraciones entre los cardenales para ver quién iba a ser el papa, envenenándose, hasta matando a papas que fueron elegidos. O sea, todo eso es el Vaticano y esa es una parte humana muy compleja. ¿Acaso se olvidan por qué asumió Francisco? ¿Lo recuerdan? ¿Qué había pasado antes? Ratzinger, Benedicto XVI, se vio obligado a renunciar, algo que no había ocurrido, creo yo, en unos 600 años. ¿Y recuerdan por qué renunció? ¿Lo recuerdan? Bueno, ahí te estoy leyendo Luciana Fantinato, Rachel Smith, sí, no lo voy a leer, pero ahí pueden leer los comentarios. Cosas muy graves que no tienen por qué empañar el trabajo auténtico espiritual de sacerdotes comprometidos con un mensaje, y mucho menos debe empañar el mensaje de Jesús, del Maestro. Pero el mismísimo Gabriele Amort, el jefe de exorcistas del Vaticano, es decir, el hombre que más sabía del mal, dijo que la oscuridad estaba en las entrañas del Vaticano y describió una serie de cosas que son para mí impronunciables aquí. Documentos y demás pruebas se filtraron y esto obligó a Benedicto XVI a renunciar. Entonces fueron a buscar a un papa distinto, en este caso a un latinoamericano, para que puedan lavar la imagen de la iglesia. Y de hecho fue lo que intentó Francisco, que no voy a evaluar en profundidad su papado, quién soy yo para hacerlo. Sé que hay una opinión dividida entre las personas. Algunos creen que fue un buen papa y otros creen que cayó en las fauces de este sistema corrupto del Vaticano. Si me apuran y quieren que me la juegue con una opinión, yo creo que es una combinación de ambas cosas, que empezó firme tratando de espiritualizar el Vaticano, de ser una persona simple, sencilla, y de hecho lo fue, sin posesiones, como ya lo era, como arzobispo de Buenos Aires, aquí en Argentina. Eso es verdad, esto hay que reconocerlo, pero también es cierto de que poco a poco eh, las fauces de este gran leviatán lo fueron atrapando y el Vaticano para mí sigue en una crisis. Entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder este mes de mayo que estamos por iniciar, porque se va a elegir al nuevo Papa. Muchos dicen, bueno, sea cierto o no la profecía evocada del supuesto Papa Negro, y si un Papa de África es elegido por primera vez en el Vaticano, primero que eso no es cierto, que ya hubo antes papas de África, hay que documentarse, no sería el primero. Pero vamos a suponer de que se elige un papa de África con la tez morena, eh, me parece que estamos perdiendo de vista los verdaderos acontecimientos. Más aún cuando estamos analizando equivocadamente las supuestas profecías. San Malaquías es otro asunto. Él dejó una lista de más de 100 papas y si nos ceñimos rigurosamente a la lista de los papas de San Malaquías, muchos de ellos se cumplieron con sus lemas que los acompañaban y otros no. Y el último de la lista oficial, la que realmente habría sido escrita en trance por este monje irlandés, el citado San Malaquías, el último de esa lista habría sido Francisco. Pero otros argumentan, no, no, el último no es Francisco, el que viene va a ser el último papa, el Petrus Romanus. Bueno, habría que ver en qué se basan para decir esto, pero suponiendo que sea así,
y al margen de las profecías, porque recuerdo una ahora mismo que he difundido en mis conferencias que me parece muy interesante, los supuestos mensajes de Garabandal, de la Virgen o de la entidad o lo que haya sido que se manifestó a las niñas en este pueblo de Cantabria que visité más de una vez, y Conchita González en un medio alemán confesó que venían un grupo de papas y luego llegaba el final de los tiempos. Dio un número de papas y describió cómo iba a ser cada uno de estos papados, lo cual se cumplió a rajatabla, y el último papa de su lista, transmitido, insisto, supuestamente por la Virgen, era también Francisco. Entonces, Francisco encarnaba en distintas profecías o con estas ajustadas interpretaciones el final de la iglesia tal y como la conocemos. Por eso que hay tanta ebullición en las redes sociales aguardando lo que podría suceder, lo que podría pasar con la elección del nuevo Papa y cuál va a ser el rumbo del Vaticano. En un momento en donde lo tradicional, lo conservador, en rituales, en pensamiento, a nivel estructura físico, va a contramano de lo que está pasando ahora en el mundo, que es otro tema de discusión, si está bien, si está mal, cómo está caminando el mundo ahora, pero es diferente. Entonces yo creo que viene un cambio tremendo y este cambio está asociado, como decía minutos atrás, con esas profecías que hablan de, a ver, las profecías no necesariamente tienen que cumplirse, analizándolo esotéricamente, incluso en mensajes de contacto, pueden ser advertencias para corregir, pero si se cumplen, estamos preparados para una gran guerra en Europa, en medio de esa guerra, una gran crisis en el Vaticano que gatilla la fe de mucha gente hacia las profundidades de sus miedos y encima la caída de un cuerpo celeste, el mítico Gog o Ajenjo, como ya era descrito en la Biblia. Bueno, de todo eso se está discutiendo y yo pediría ser prudentes, analizar los eventos y ver cómo nos vamos transformando y cambiando de acuerdo a los acontecimientos que van sucediendo en la Tierra. Cuando yo escribí este libro, que ya les mencioné, un libro sencillo, divulgativo para personas que no tenían idea de este asunto, yo tenía un pensamiento particular y probablemente hoy, pues unos 12 años después, en algunas cosas sigo pensando lo mismo, como aquello de que el hombre gris es un símbolo, que no se trata de una persona en particular y mucho menos ser el Papa Francisco, pero creo que hemos sido muy apasionados en interpretar algunas profecías y acomodarlas a la realidad que esperamos, lo que en periodismo se llama sesgo de manual. Por último, diré sobre toda esta información que Francisco era un papa distinto por otros aspectos adicionales que poca gente conoce. De acuerdo a mis fuentes, que he podido contrastar y fueron varias, Francisco, su juventud, le interesaba el esoterismo. Como buen jesuita, exploró otras realidades, tuvo acercamientos a la masonería y, de acuerdo a dos venerables maestros masones amigos míos en Argentina, fue iniciado como masón, Bergoglio, que no sería el primer miembro del Vaticano en estar vinculado o a la masonería o a la Rosacruz. Es un detalle que creo que es conveniente mencionar. Pero más interesante aún, es que Bergoglio le interesaba el fenómeno ovni en su juventud. Llegó a reunirse con don Pedro Romaniuk, llegó a estar aquí en Capilla del Monte, lo repito, llegó a venir a Capilla del Monte en su juventud, interesado, fascinado por las cosas que se decían sobre los misterios vinculados con los ovnis o con lo que fuese. Esto según diferentes testimonios que hemos podido entrelazar. Obviamente, los periodistas más escépticos con esta información, cuando lo dimos a conocer, quieren una prueba, como por ejemplo una fotografía de Bergoglio en el Hotel Roma o un abrazado con don Pedro Romaniuk, y que todo esto son mentiras o relatos. Pero lo interesante es que estas informaciones y estos relatos son anteriores a que Bergoglio fuera elegido papa.
Eso fue lo que a mí me convenció de su posible autenticidad, porque indagando diferentes fuentes, ratificaban esta información que era conocida, pero incluso antes que Bergoglio fuera elegido arzobispo de Buenos Aires. Estamos hablando de su juventud y es un detalle no menor para comprender que tenía una búsqueda o esotérica o más abierta sobre estos fenómenos y estos enigmas y terminó siendo el Papa. Insisto, no es el primero. Pero en fin, Jorge Mario Bergoglio partió, que en paz descanse, no pudo sobrevivir a la enfermedad, a la internación, y cómo quedó luego de la internación, que fue tratado con muchos corticoides, por eso se le veía desfigurado, hinchado, no como algunas páginas de conspiración que decían que ese no era el Papa, de que era un clon, o sea, era tratamiento con corticoides, chicos, vamos, ¿no? O sea, tampoco hay que tener tanta imaginación, pero partió. Y ahora estamos entrando en un momento histórico importante en donde, más que en la época de Francisco, se tejen los destinos del Vaticano y creo yo, su relación con los eventos en el mundo. Su relación con los eventos en el mundo. Porque el grupo que controla el Vaticano, y sé que esto sonará a teoría de conspiración, pero no tengo ningún pudor en decirlo, no es de mi simpatía y creo que está muy lejos del mensaje auténtico del Maestro. Creo que hay algo muy tenebroso, corrupto, que está enquistado en las paredes del Vaticano, lamentablemente, y que ejerce su poder como un tentáculo en distintas partes del mundo. Ya lo advirtió el citado padre Gabriel Amort, es la información que nosotros tenemos, y no hace falta que la profundice aquí, creo que ustedes me entenderán. Así que esta es mi opinión sobre todo lo que me han estado consultando. Sean muy juiciosos cuando analicen las profecías, que ahora está de moda hablarlo en las redes sociales, hacer todo tipo de documentales o de streaming hablando de esto y citando profecías que Nostradamus nunca escribió, añadiendo listas de papas apócrifas que San Malaquías tampoco dio a conocer. Pero bueno, yo entiendo que hay una sed irrefrenable por alimentar el algoritmo de YouTube. No es mi caso, claramente.